Yo nací un 26 de febrero de 1922. Mi madre era cantalante de tambor y en un lugar vecino de la comunidad de Los Leones, Martincito, la invitaron para unos carnavales para que fuera a cantar el tambor. Pero en esos días ella ya sentía que iba a dar a luz. Pero la convencieron de que eso no es importante, tú puedes cantar ahí y nada te va a pasar. Era sábado de carnaval, eso me contaba mi madre. Y a las 12 de la noche le comienzan los dolores y tuvieron que correr con ella para la comunidad mía, en donde había una partera de esa lugareña, ¿no? Esa señora, la partera, tenía en el dedo una uña larga, que era la de cortar la tripa. Ella cuando iba a un parto se lavaba ese dedo con sal, agua de sal y limón. Partía ahí con esa uña, cortaba. Bueno, yo tengo 85 y estoy aquí todavía. Ahora se toman muchas medidas, ¿no? Sin embargo, algo había de sabio en esta posibilidad. Doña Estefana, que fue la que hizo el trabajo y que hacía los trabajos en la comunidad. Así fue que nació este sujeto. Carlos Francisco Chan Marín, maestro de generaciones. Yo tuve la suerte de nacer en un hogar muy culto, en esa choza en que vivíamos, porque mi abuelo tocaba la guitarra socavonera y mi madre, Faustina Marín, ella era cantalante de tambor de la aldea y de campo circunvecino. Ese fue otra influencia cultural muy importante, porque en realidad, como se sabe, en el campo, las madres a veces duermen a sus niños no cuna, porque ese concepto no era en los campos, sino la chinchorra, o sea, la hamaca pequeña, y cantándole las tonadas de los tamboritos. Ese era el ambiente que yo crecí. Y yo creo verdaderamente que esa naturaleza influye en uno, formando actitudes y conceptos de belleza, ¿no? Y de sentimientos. Eso fue, a mi juicio, lo que me dio la base para la cuestión artística posterior. Pero desde luego yo era un niño igual que todos los niños, ¿no es cierto? No era maravilla de nada, era un tipo 3. No, ese era más o menos lo que yo era y venido del campo. Cuando yo vengo acá a la ciudad, las cosas van a cambiar. Esto porque todo era diferente y no había esa naturaleza. Entonces, más bien había una cosa que chocaba contra lo que uno había sido y yo tenía que hacer otro, ¿no? Naturalmente. Pero yo soy el de la teoría de que el poeta no nace, sino que se hace. Que el policía no nace, se hace. Los diputados no nacen, se hacen. Trabajé en varios lugares. Yo trabajé en la tienda del Mercedes Chen y Chen, que era de al por mayor, que estaba al lado del mercado, ahí como empaquetador de toda la mercancía. A mí me gustó mucho ese trabajo porque comía ahí con todos los trabajadores, comíamos con los chinos, con los dueños. 8 platos chinos todos los días, nunca lo olvido. Antes del trabajo con el chino, yo había trabajado en sala 2 del Hospital Santa Tomás, cargando los enfermos y todas esas cosas, yo trabajé allí. De allí mi pasado, porque en la normal se llamaba antes caligrafía, eso de escribir, y necesitaban uno ahí
y yo dije que yo sabía de caligrafía y trabajé entonces ¿cómo te llaman? En la morgue. Y el primer día que fui a la morgue y ver tantos muertos me sacudió, ¿no? Y trabajé con el doctor Chanis. Él abría un puerco, la gente iba dictando cosas, yo iba a copiar la y después le hacía el resumen y se me entregaba y lo firmaba, ¿no? Eso yo hice también. Pero también era la época en que se reconstruyó la tercera esclusa en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y después me dice uno, no, hombre, tú estás ganando poquito, tú sabes. Vamos allá y me metí. Y trabajé también como obrero en Clayton, las casas esas que están construidas ahí. Todas estas casas, ahí trabajé yo de obrero. Tuve otra experiencia, ¿no? Y posteriormente, me fui a trabajar a Boquete como maestro, por otras razones. Estuve un tiempo trabajando ya en la comunidad de Boquete como maestro, después me trasladaron acá a Santiago, a La Colorada, un corregimiento muy bonito que hay acá, y de ahí me trasladaron a la normal como profesor de dibujo. Volví otra vez a la escuela. Porque yo pues, también hacía el dibujo, hacía la música y la literatura, ¿no? Pero sobre todo yo lo que hacía era la literatura. Y yo estuve trabajando ahí como 6 o 7 años hasta cuando me expulsaron de la escuela por una huelga de normalista, un señor Carles, que era el ministro, y ya pues no volví a trabajar en ningún otro tipo de cosas con el Estado, ¿no? Pero todas estas vueltas y revueltas se dieron, ¿no? Naturalmente, y fueron importantes. Nosotros formamos aquí mucho antes, en Panamá lo formamos en la época, antes del término de la Segunda Guerra Mundial, era como el 44, por creo. Formamos una asociación que se llamó Joven Veraguas, asociación de los veraguenses que estábamos trabajando, casi mucha gente sabía trabajar a canal. Entonces aprovechamos esa concentración y formamos esa asociación. Pero esa asociación era una asociación más o menos de paños tibios, ¿no? Pero para luchar por las carreteras acá, para las escuelas, por estas cosas más o menos así. Aquí en Santiago se hace un congreso de la Joven Veraguas, y en ese congreso de la Joven Veraguas, esto se llama un congreso de la juventud. Y entonces cuando ya yo quedo en el 50, por las relaciones de la Joven Veraguas con destacados dirigentes comunistas, nos encontramos y me hacen el planteamiento que porque yo no entraba al partido, sí, yo lo que estaba haciendo era lo que ellos también estaban haciendo. Y así fue como participé, pero ya entonces yo participé estando aquí en Santiago de Veraguas. Y comenzamos a formar aquí el núcleo de dirigentes y creando lo que se llamó la Junta Campesina primero. Junta para usar el concepto junta tradicional en el campo. Pero después el partido adoptó el criterio de que esas organizaciones, porque había sindicatos campesinos, aquí había juntas, en otro lugar había comités, se fueran transformadas en ligas. El concepto de ligas campesinas, dice por ahí un historiador que se dio aquí como una cuestión espontánea, ¿no? Lo espontáneo era que los campesinos salieran por allá a buscar manera que los defendieran o hacer cualquier movimiento. Pero ya las ligas campesinas no fue espontáneo, fue un análisis que se hizo de convertir todos esos movimientos que sí eran espontáneos en una cosa organizada, que eran las ligas campesinas. La batalla con el campesinado era tocar aquí a la alta aristocracia del pueblo. No podríamos decir casi burguesía, todavía ese concepto no se podía aplicar acá, no había industria y pequeños comercios, pero sí había terratenientes muy poderosos. Había muchas pugnas entre la iglesia y el partido, porque por primera vez nos habíamos metido de verdad en los campos, a organizar a los campesinos para que los campesinos tuvieran conciencia de su papel. Entonces ellos iban a los campos a decir que no fueran a hablar con Chamarín, porque Chamarín era hijo del diablo. Y en una de esas estaba mi abuela, en esta misa, dijo, pero señor, si yo soy el abuelo de este niño, dice, ¿y cómo que usted dice que es hijo del diablo? Yo conocía muy bien la cárcel Modelo, porque ahí era donde me tenían. Estuve en todas las galerías. Ya era la época de Ramón Cantera, y Ramón Cantera hizo una ley anticomunista que la presentó alguien para nosotros que nos extrañó mucho, que fuera José Daniel Crespo, que era un educador progresista, pero ya ahora es diputado. Y era una ley terrible, una ley fascista.
No nos permitía ser empleados públicos ni vender nada al Estado, no nos permitía ser miembros del Estado, de los gobiernos, no permitían revistas ni organización, nada. Nos mandaban a la corrección, nosotros teníamos que trabajar en la clandestinidad. En ese tiempo trabajábamos en esas circunstancias, por cualquier cosa, presidio. Yo tuve preso y no me permitía que nadie me fuera a ver. Solamente le daban permiso a mi esposa, pero yo le decía que fuera cada mes o cada 2 meses, ¿no? Y la suma que yo tengo de tiempo de cárcel son 4 años y medio. El último año lo pasé con el golpe militar, ¿no? De 68, que tuve 1 año aquí en la cárcel de Chitré, ¿no? Y yo no cuento los 2 años de destierro en Chile, pero de cárcel a cárcel fueron 4 años y medio, que yo utilicé al menos estudiando y al menos escribiendo, y yo tengo varios libros escritos todos en la cárcel. Quiero sembrar un maíz en la zona del canal y sobre el verde arrozal la saloma más feliz. He de escuchar la perdiz ahí en la curva lejana y encima de la montaña clavar el enseña mía y hay flor de soberanía que rescataré mañana. De Colón a Panamá, cuánta tierra tiene el gringo, mientras que yo, pobre chingo, no tengo en la vida nambe. Me voy donde el pueblo va, con su daga y su sombrero, hacia el canal, compañeros, de los santos y de Herrera, de la república entera, y a ver quién llega primero. Esto fue lo importante, que supimos manejar una situación amplia, porque el problema que tiene a veces la llamada izquierda, entre comillas, es que cree que va a hacer las cosas solamente con un criterio de los de la izquierda. No, nosotros debemos entender que tiene que hacer que todo el mundo participe en las luchas, todos los sectores, porque la línea que teníamos nosotros era la línea de la liberación nacional, o sea, liquidar el enclave colonial que había en Panamá y propender a una democracia participativa del pueblo, cosa que no existía. Esa era nuestra línea. Mi literatura consiste realmente en una temática, la temática nacional, antiimperialista, por la paz, por la liberación nacional, en contra de toda explotación. Eso es lo que está en todos los poemas míos, en todas las décimas, en todos los cuentos, en todas las novelas. Siempre está esa lucha social, esa lucha contradictoria de la sociedad. Yo creo que el escritor tiene que ser sencillo. El escritor no debe ser complicado. Escribir lo más sencillo posible, lo más hermoso y sencillo posible, y que tenga un contenido humano. El problema de la tecnología, como se presenta, es cuando se aísla la tecnología del humanismo y se hace en función solamente de los dólares o de los euros. Cuando eso ocurre, verdaderamente el mundo puede desaparecer por esa vía, que es lo que se da cuando se toman decisiones de mejorar el ambiente y de impedir el recalentamiento de la tierra, pero los que están pensando en los dólares dirán, eso no me conviene, no importa que nos hundamos,
pero es necesario seguir ganando dólares. No hay humanismo en la tecnología, pero una tecnología sumada al humanismo resolverá los problemas más importantes que tiene la humanidad. Mi abuelo fue el primero que me habló de Victoriano Lorenzo. Y luego, leyendo lo poco que he leído y lo poco que se ha escrito sobre Victoriano Lorenzo, que por mucho tiempo fue ¿cómo se llama?, un bandolero. Por mucho tiempo Victoriano fue considerado por acá como bandolero. A raíz del gobierno de Torrijos fue él que lo declaró mártir de la Revolución Panameña. Figúrese usted, la oligarquía todo el tiempo consideró que era un bandolero. Pero bueno, yo tenía ya informaciones de los campos y esa figura es una figura que a mí siempre me dio que pensar. Es por eso que yo he escrito décimas a Victoriano. Tengo una novelita corta, que la escribí corta, porque resulta que una novela gruesa para estudiantes no penetra, para la juventud. Escribí una biografía corta que se llama El Cholito que llegó a general, una biografía corta de lo que es Victoriano Lorenzo, y cuentos en donde aparece la figura de Victoriano Lorenzo. Me parece que esa es una de las figuras más impactantes. Yo, en una conferencia en la universidad, yo dije que Victoriano Lorenzo debía ser considerado prócer de la separación de Colombia. Un prócer, pero no se le considera todavía, ¿no? Incluso todavía en la historia, Huerta, que fue un traidor, bandido, colombiano que se cambió cuando ya los gringos le dijeron aquí no pasa a nadie para aquí ni para allá. Huerta todavía es un prócer de la independencia. Pero Huerta fue el mismo tipo que 8 días antes del fusilamiento de Victoriano Lorenzo, juicio que él dirigió, dijo que era un peligro para el canal que se iba a construir por los norteamericanos, que hubiesen guerrilleros a la orilla de ese canal. Él lo dijo 8 días antes y está publicado en el Rey de Panamá, que Conteporra fue que lo descubrió. Y luego, a los 8 días, él dirigía el juicio en donde condena a Victoriano a la muerte. A mí me interesa que se aclare la historia. Balboa, por ejemplo, era un bandido, un perrero, un tipo feroz. Pero sin embargo, no hay panameño, ni en la época de España, ni en la época de Colombia, ni en la época de republicana esta, que tenga tantas distinciones como Balboa. Balboa ahora es un dios acá para todos nosotros. La moneda Balboa, la avenida Balboa, la orden Vasco Núñez Balboa, Isla Balboa, Recocorriboa, Teatro Balboa, y lo único que se le parece es la cerveza Balboa, porque el tipo era todo lo contrario de lo que mismo el Octavio Bento Pereira pintó, porque lo alabó demasiado. Entonces, la idea que para mí es que los escritores debemos en realidad extraer la realidad hasta donde sea posible, y no vamos a decir, vamos a poner por el cielo a los bandidos de la historia panameña. Este es un objetivo que tengo yo en cuanto yo escribo, en cuanto a lo que yo escribo. Y desde luego eso estuvo ligado a la invasión norteamericana, que fue algo verdaderamente atroz, ¿no? Una guerra a un país como este, que la pidieron. Estos de la cruzada civilista, aunque lo nieguen.
porque ellos eran los que trabajaban dando la base a fomentar en el pueblo de que era necesario una salida, porque ellos lo dijeron, no podían contra el régimen. Pero muchos pueblos en el mundo no podían contra los regímenes, se echaron contra los regímenes y como hicieron muchos pueblos, y ganaron. Ellos no tenían esa fuerza. Esperaban entonces que el amo, que eran los Estados Unidos, viniera e hiciera la invasión norteamericana con 27,000 marines. Previamente se llevaron para Clayton a los 3 que eran el presidente y los 2 vicepresidentes, ¿no? Se los llevaron allá, ¿no es cierto? Y ellos esperaban buenamente allí que mataran a un poco de panameños para que al día siguiente o una semana después les dieran el poder. Eso es inmoral, eso no es ético, y esto fue lo que se hizo. Ellos pueden ahora echar cuentos, pero eso fue lo que se hizo. Y aquí en cada pueblo, en cada alcaldía había un gringo. Y en cada lugar importante había un norteamericano. Entonces, eso fue, de nuevo, quedamos en manos del imperialismo totalmente. Eso es para mí la invasión norteamericana, eso para mí eso que celebran. Dice que el triunfo, pues, de la cruzada, eso no fue ninguna cruzada, el triunfo de la cruzada. Ellos no tuvieron el coraje de haber organizado guerrilla, por ejemplo, o haberle a pelear con las cosas como eran. Fueron cuando los gringos a pedirle que no vinieran ellos. Y los norteamericanos hicieron esa guerra por muchas razones. Una, para probar ciertos instrumentos que no habían probado en guerra, como el Cell, el avión ese silencioso, el 130 modificado, entre otras cosas. ¿Cómo se llaman los aparatos? Ya no eran jeeps, sino esos, ¿cómo se llaman estos carros que trajeron? Las Hummer que están usando allá en Irak ahora, porque tenían que hacer la guerra a Irak. Primero vinieron a Panamá a probar ciertas armas y ciertos instrumentos nuevos de comunicación que les hacía falta. Parte de eso era la guerra. Y luego para espantar a toda América Latina, diciéndole, ya saben lo que les puede esperar a todos ustedes en Perú, en Chile, en Venezuela, en todo lugar, ya saben lo que les puede pasar, ¿no? Para esto hicieron la guerra. Incluso se desmoronaron las ideas de Torrijos y comenzaron a hacer todo lo contrario de lo que Torrijos había dicho. Ese es el problema y estamos sufriendo ahora el fruto de esa invasión. Yo pienso que el movimiento popular panameño no está suficientemente fuerte y organizado por el golpe que sufrió de ver por primera vez en la vida caer bombas de 2.000 libras sobre la ciudad, ¿no? Caer esto, disparar y que ver a la gente muerta en las calles. Por primera vez lo vio, entonces eso en la psicología del pueblo todavía está vivo. No se ha desarrollado con suficiente claridad y hay mucho temor en las masas, a pesar de que lo vemos en las calles, parando carros y todas esas cosas, pero no tiene el poder que teníamos antes, en realidad, el pueblo. Con la caída del sistema socialista real, que se llamaba socialismo real, en varios países dejaron de existir los partidos comunistas. Nosotros al menos tomamos una decisión de sobrevivir con lo que nos quedaba. El partido se ha sostenido. Por ejemplo, nosotros todos los años hacemos una campaña de finanzas para los gastos nuestros
Y mal que bien logramos llegar a la meta de lo que nos proponemos. Y la gente coopera, la gente no nos huye, hay menos temor, pero siempre ha habido un retraso. Se dio un paso atrás y lo que hemos avanzado es muy poco, no solamente en términos del partido, sino en términos del movimiento social panameño. Está más estancado. Esto es lo que nosotros vemos. Y ahora mismo hay muchas propuestas. Vamos en septiembre a tener una reunión grande para decidir muchas otras cosas que es necesario adaptar para mejorar. Yo ahora mismo no soy miembro de la dirección del partido, sino en términos muy generales de lo que llama la coordinadora. Antes yo era de los grupos que se llamaba el Buró Político, y ahora no. Y aquí en el Comité Regional de Veragua yo no voto, porque yo soy como asesor. Pero esas decisiones las he ido tomando yo mismo sobre una base de un criterio pedagógico mío como maestro. Yo quisiera que los jóvenes vayan asumiendo el papel de nosotros. Porque el problema de la edad es un problema que combate también la revolución. Considerar, ¿no?, la verdad como primordial en todo diálogo, la verdad que emana de una información científica y real, es un valor. No mentirle a las masas, no echarle esos cuentos de la politiquería, esos son valores. Bueno, lo más importante es que parte de la salud mía se debe a ella, porque ella es la que me cuida. Y siempre está atentamente de cualquier cosa que me ocurre y sabe la comida que debo comer, entre otras cosas. Y cuando yo estuve detenido, siempre estuvo ahí, pero siempre estuvimos en el frente de lucha. Esto es lo más importante, ideológicamente. Tenemos 62 años de casados. Tuvimos 5 hijos, tenemos 4 vivos, 3 mujeres y un varón, 9 nietos y 8 bisnietos y 1 en camino. Bisnietos. Bueno, usted comprenderá que ser en aquellos tiempos en que nos unimos, la mujer de un comunista fue un reto, así lo veo, no solo para mí, sino para la familia, para criar 4 hijos en un régimen de persecución como fuerza. Mis hijos crecieron al calor de que en la madrugada venía la policía y los despertaba porque acusaban que debajo de los colchones teníamos las armas. Le tocó también ir conmigo a invitaciones que me hicieron desde la Unión Soviética a descansar allá, por una montaña y estas cosas. Y ella logró ir conmigo por allá y también fuimos a Cuba, los dos. La misma situación de persecución, de ayuda a todos los campesinos, y eso es lo que le ha servido para su producción literaria. No es que era una cosa y la poesía era fantasía nada más. Ha sido muy edificante, muy llena de glorias, todos los reconocimientos, todas las honras que se le han hecho.
Bueno, nosotros somos una familia muy unida. Todos son gente que educamos dentro del criterio social, político que hemos tenido, ¿no? Así que eso es lo primero. Y son gente que levantamos como pudimos para que todos sean ingenieros, hay médicos, hay todo. Y además han viajado, porque les ha tocado viajar para poder estudiar y es muy cohesionada la familia, ¿no? Entre nosotros ahora ellos están haciendo una fundación para trabajar mejor las obras mías, hacerlas conocer más, entre otras cosas. Así que para mí eso, tengo una bisnieta santeña, tengo un bisnieto herrerano. Y cuando estaba preso, yo tenía tristeza. Cuando estaba preso caminaba. Estuve 6 meses en una celda solo yo. Dormía en el suelo. Pero yo, lo único que me preocupaba eran los mosquitos. Y me da unas batallas ahí tremendas contra los mosquitos. Pero yo nunca tuve tristeza. No soy hombre triste, yo no sirvo para eso, para la tristeza. Así que yo siempre tengo mi contentura en todo el cuerpo.